Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Sin embargo, es tan profundo lo que vamos a compartir hoy. Es tan poderoso que es la estructura básica de nuestra justificación delante de Dios. Así que quiero que me acompañe, por favor. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis. Vamos a comenzar en el libro de Génesis capítulo 12, 1, 4. Y luego Génesis 15 vamos a leer posteriormente, porque vamos a llegar a la Escritura con Romanos, continuando con el estudio del libro de Romanos que está conectado del Antiguo Testamento. La bendita y sagrada palabra del Señor la leemos de la siguiente manera. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, esta mañana estamos ante ti, Señor, dándote gracias. Gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, que tu santo, bello y poderoso Espíritu nos revele esta palabra al corazón y que transforme nuestras vidas. Señor, no queremos ser simplemente oidores, queremos ser hacedores de tu palabra. Y esta mañana, Señor, nos das la oportunidad de traernos a este lugar para recibir esta impartición. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y usted me da un buen amén, ¿verdad? Amén. Queridos hermanos, el tema de hoy continúa con qué significa ser cristiano. Ese es básicamente el centro de este mensaje. ¿Qué significa ser cristiano? Y dentro de este tema hay una cosa profunda. Aquí es cómo Dios justifica al impío. Cómo Dios justifica al impío. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Cómo puede Dios, un Dios santo, soberano y poderoso, justificar al pecador impío? La llave que abre el favor de Dios es lo que hoy vamos a compartir. Usted sabe que el pecador, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, todos estamos bajo la misma condición. Hemos pecado contra Dios. Hemos violado sus mandamientos. Dios, en su afán por alcanzarnos y redimirnos, Dios extiende siempre su bondad. El gran misterio de esto está en que Dios es un Dios santo, puro, inmaculado, que está aquí, que no hay ninguna maldad en Él. Y aquí está su creación, que está contaminada con toda clase de maldad. ¿Cómo esto se puede reconciliar? ¿Cómo el Dios Santo puede justificar al pecador? Y el pecador está viviendo bajo una condición de la opresión de su pecado. Puede disfrutar momentáneamente, pero tarde o temprano el pecado lo alcanza. Y empieza a sentir el pavor y el terror de la muerte. El pecador sabe que necesita algo, que hay un vacío en su alma y que necesita a Dios. Por consecuencia, él busca a Dios. Y él, en su afán de ganarse el favor de Dios, en el afán de alcanzar su gracia y su perdón, el hombre hace cualquier clase de obra, de buenas acciones, buenas conductas, buenos hechos. Y cree que por haber hecho buenas cosas, él es merecedor del perdón. Señor, he hecho esto, así es que hoy tú me debes algo a mí. Esta es la manera como el pecador y las religiones han hecho. El hombre dice, yo me puedo ir de rodillas todo este pasillo
golpeándome el pecho, y porque yo hice eso, tú tienes que perdonarme. He dado dinero a los pobres, no hago mal a nadie, por consecuencia soy merecedor de tu perdón. La iglesia en muchas cosas ha enseñado eso, que nos ganamos el favor de Dios por las obras. Pero la Biblia es contundente y clara que la salvación no es por lo que hacemos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él, cuando nosotros entendemos que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, lo único que tenemos es nuestro pecado. Nuestro pecado es lo único que le podemos traer a Dios para que Él lo tome por su gracia y misericordia. En una ilustración sería que detrás de una bóveda hay un tesoro escondido y entonces queremos abrirla a golpes por las obras, por lo que queremos hacerla para alcanzar ese tesoro escondido. Pero la gracia es cuando Dios nos da la llave y con la llave podemos abrir ese tesoro. Y por gracia, no es porque nosotros lo merecemos, sino porque Dios en su gracia nos alcanza. Ese es el misterio del amor de Dios. Entonces, en su plan divino, Dios llama a un hombre llamado Abraham. Y a este hombre, ahí comienza el plan divino de Dios con la iglesia. Ha terminado el juicio con Noé y ahora comienza y toma la vida de un hombre llamado Abraham. Es un ancianito y Dios lo llama y le dice, quiero que salgas de ahí. Número uno, hay separación. Si queremos encontrarnos con la divinidad de Dios, tenemos que separarnos del mundo. No hay ninguna consistencia entre el agua y el aceite. No hay consistencia. Si queremos alcanzar el favor de Dios, tenemos que acercarnos a Él. De manera que tenemos que obedecer su palabra. Escuchamos la voz de Dios, escuchamos los hechos gloriosos de Cristo, pero sin embargo vivimos lejos de esa realidad. Entonces, Dios, la primera cosa que te hace cuando Él te llama es que te separes, que te apartes de esas malas amistades, que te apartes de aquello que te contamina, que aquello que te arrastra al pecado, que te arrastra al pantano de la suciedad. Dios quiere alcanzarte, pero tienes que separarte. Abraham se separó. Y va en ese camino, en ese proceso, aún con todas sus debilidades. Él llega a Egipto y usted sabe que en Egipto él negó a su esposa y por poco estuvo a punto de perder a su esposa. Pero este hombre pasan 14 años y Dios le dijo esa promesa, te voy a bendecir. Y esa promesa, lo que quiero que hoy comprenda, hermano, es que esa promesa que está establecida en las Sagradas Escrituras, esa promesa nos alcanza a nosotros ahora. Esa es la misma promesa. Te he llamado de Egipto, te he llamado de la inmundicia, te he llamado del pecado para bendecirte. Dios me sacó a mí de la inmundicia para bendecirme. Dios te sacó a ti de la inmundicia para bendecirte. Ese es el propósito. Y te bendeciré y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Dios se la dio a Abraham y ahora viene y han pasado 14 años y aquel anciano no ha recibido la promesa. Te voy a dar de ti una heredad como la arena del mar, tan infinita la heredad. Y aquel hombre dice, pero oiga, estoy anciano y mi esposa ya no puede tener hijos. La realidad de ese hombre, la naturaleza física ya no le permitía tener hijos. Pero oiga, aquí comienza algo. La ley física, la ley que nuestros ojos miran, está sujeta a la ley espiritual. La ley espiritual gobierna la ley física. El problema es, por ejemplo, la enfermedad está en la ley física, pero Dios sanaba la enfermedad. Hermano,
no iba ahí a la farmacia, con la palabra sanaba. ¿Por qué? Porque lo espiritual gobierna lo natural. Y esto es lo que Jesús hacía. El poder espiritual. Por eso es que dice la palabra, ¿está alguien enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, únjanle con aceite, y la oración del justo puede mucho. ¿Cuántos de nosotros somos testigos del milagro de Dios? ¿Cuántos hemos sido sanados por el poder de Dios? Es por eso la ley espiritual gobierna lo natural. Abraham creyó la palabra, le creyó a Dios. Pero hermano, creer a Dios y creerle a Dios son dos cosas. Creer en Dios es una cosa, creerle a Dios es otra cosa. La mayoría de personas creen en Dios, pero cuando usted le cree a Dios es cuando usted toma esa palabra y usted se la alimenta, la digiere. Se lo voy a explicar. Supóngase que usted es una persona hambrienta que no ha comido 3 días. Está hambriento, está perdiendo ya algunas condiciones de salud. Él está enfermo, está temblando ya. Y le dice, esta comida, le dice el doctor, lo único que necesita es comida. ¿Usted cree que esta comida lo va a recuperar? ¿Usted cree que esta comida, hermano, verdad, le va a recuperar a usted? Y dice, yo creo. Y se murió. ¿Qué pasó ahí? No solo basta con creer que la comida me va a recuperar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que comer la comida. Hay que comerla. Así lo mismo en la palabra. Yo creo lo que dice ahí, pero ¿lo has administrado a tu alma? ¿Lo has confesado con tu boca? ¿Lo has experimentado con tus hijos? Dice la Biblia que Él te va a bendecir. Sí, pero han pasado 14 años y no he visto nada. ¿Quiere decir que la promesa se anula? No, absolutamente no. ¿Qué es lo que pasa en Génesis 15? Veamos Génesis 15, si me lo pueden poner del 1 al 6. Génesis 15 del 1 al 6. Qué bonito, ya lo pusieron, miren. Creo que tengo que buscarlo aquí en la escritura. Bueno, me lo puedo, Génesis 15 del 1 al 6. Él está agotado y se lo voy a reducir. Y dice, Señor, este siervo que está conmigo es el siervo que va a heredar de mí toda mi herencia. Y él le dijo, ¿está aquí? Oh, sí. Dice, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y te recompensaré. Tu recompensa será grande. Abraham respondió, Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer, el de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo, y si puedes cuenta las estrellas, esta es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. ¡Qué misterio más grande! Aquí entra un tema interesante, que es el tema que quiero desarrollar con la ayuda del Señor, es cómo el Señor lo justificó, lo consideró justo, porque le creyó. Este momento especial, cuando Abraham le dice, Señor, han pasado tanto tiempo, y lo único que tengo aquí es que este siervo damasceno me va a heredar, y le dijo, no, tendrás un hijo. Ahí este hombre le creyó a Dios. Si Él me ha sacado de allá, si Él me dio una palabra, nada lo puede desistir de eso, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Si Él te sacó del rancho donde casi te matan, si Él te trajo por las montañas y por los ríos para entrar a este país y te tiene sentado ahí y estás con un televisor de 70 pulgadas en tu casa, con un sillón reclinable, con una camioneta,
Dime, ¿es por tus buenas obras o es que Dios tiene un propósito en tu vida? Dios tiene un propósito. Dios te ha bendecido para que seas de bendición. El aire que respiras viene de Dios. Ahora, este es el punto clave de esto. Esta promesa que Dios le dio a Abraham, él la creyó y le fue contado por justicia. En el capítulo 15, versículo 17 adelante, hicieron un pacto. En el Antiguo Testamento, un pacto no era como hoy firmar un contrato ante un notario, ¿verdad? En este pacto, en el versículo 17 del capítulo 15, trata sobre un punto muy importante. En ese tiempo, hacer un pacto era partir un animal a la mitad. Cuando lo partían a la mitad, con la sangre que estaba ahí siendo derramada, las dos personas pasaban de esquina a esquina y a la mitad del pacto, a la mitad del sacrificio del animal cortado en dos partes, ellos juraban un trato, un pacto. Yo voy a cumplir mi parte y tú cumples tu parte. Si no la cumplimos, terminaremos como este animal. Así era esa manera. En el versículo 17, me ponen el capítulo 15, 17 y 18, que es la siguiente, dice ahí que el pacto, Dios, Abraham le dio sueño y puso el sacrificio para hacer el pacto. Partió el animal por la mitad, lo puso en medio, y en vez de que Abraham pasara la mitad, Dios pasó todo ese camino. Porque Dios se responsabilizó no solo de su mitad, sino de la mitad de Abraham. Eso se llama gracia. Esa es la gracia de Dios. Porque no puede el hombre cumplir nada de lo que dice, si no es por la gracia del Señor. Y Dios mismo le hizo pasar el pacto. Dice, después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. Dios le estaba diciendo, yo voy a cumplir mi pacto. Ese es el pacto de Abraham. Luego ese pacto, el pueblo de Dios empezó a entenderlo y así fue también por medio de la circuncisión. Es decir, que todo varón era hecho la circuncisión, era un corte en la parte de su carne, y esa situación era como, a causa de que yo he entrado en ese pacto, ahora yo soy merecedor de la gracia del Señor. Eso es lo que ellos creían. Sin embargo, en el capítulo 4, hermano, y ahorita vamos a entrar al capítulo 4 del libro de Romanos, del versículo 1 al 5, aquí está una revelación poderosa, y es a lo que vamos a llegar aquí. Romanos capítulo 4, si lo pueden poner por favor, Romanos 4 del 1 al 5. La palabra del Señor nos dice así, dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía, que descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios. Que si sus obras, si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de que jactarse, pero esa no es la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. ¿Qué es lo que vamos a estudiar hoy, hermano? Miren, en primer lugar, hay un versículo ahí, en el versículo 5, dice que la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios. En la Reina Valera dice que Dios justifica al impío. Présteme toda su atención aquí. ¿Cómo es que Dios va a justificar al impío? El impío es aquel que es sin piedad. El impío es el que cree conocer a Dios por medio de sus acciones y sus buenas acciones,
Él cuenta sus buenas acciones contra sus malas acciones y dice, tengo más buenas acciones que malas acciones. Si yo hago lo bueno, no soy como aquel criminal, no soy como aquel ladrón, no ando haciéndole mal a nadie. ¿Por qué Dios no hace algo bueno conmigo? Ese es el impío, el sin piedad, el que está justificándose por sus buenas obras. La Biblia dice claramente que nuestras obras, nuestras buenas acciones para ganarnos el favor de Dios son como trapos de inmundicia. Es decir, como que si usted viniera ante un juez y usted ha tenido un delito grave, cometió un delito grave, y usted viene ante el juez y el juez le dice, estos son los cargos que hay contra ti. Y este hombre diría, bueno, en verdad ese día no estaba tan en buena forma, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo, juez. Antes, mire todo lo bueno que yo he hecho. He ayudado al vecindario, le doy ayuda a los pobres, de repente ayudo a un homeless por ahí, a un vagabundo. Esa vez fue que yo cometí ese error y maté a unas personas. Pero solo fue ese día. Los otros días yo he sido bueno. He hecho cosas buenas. ¿Y qué clase de juez aceptaría ese argumento? Y a veces nos ponemos delante de un Dios que es un Dios juez justo, explicando nuestras buenas acciones, tratando de compensar nuestras malas acciones. Es justificado por la fe solamente. Muchas personas vienen a la iglesia, pero no han tenido un encuentro personal con Cristo. No han tenido una experiencia del perdón de Dios en sus pecados. El gran problema aquí es cómo un Dios justo y santo, soberano, puro e inmaculado, puede perdonar a un pecador lleno de corrupción y pecado. ¿Cómo es esto posible? Hay una sola manera. Es cuando este pecador deja sus obras para ganarse el favor de Dios y confía por su fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, que Él llevó nuestros pecados, Él llevó toda nuestra culpa, todas las cosas que teníamos nosotros las llevó Él cargado en la cruz del Calvario. Cuando este pecador cree que Él en la obra del Calvario llevó sus pecados y por su sangre bendita somos perdonados por gracia, que no hicimos nada para merecerlo, que fue Dios el que lo hizo y que todo Él lo hizo por el amor hacia nosotros. Eso es cuando creemos con la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos alcanzar ese favor de Dios si no es por fe. Y esa fe es no una fe en cualquier otra cosa, es una fe en la persona de Cristo que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Ese es el glorioso evangelio de Jesucristo. Somos justificados por la fe. La fe nos va a llevar a las obras, a las acciones, pero no para una salvación. Es la fe el único camino para alcanzar la bendición de Dios. Es creer su palabra. ¿Cómo opera esto, hermano? ¿Cómo viene la fe? ¿De dónde viene la fe? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Oímos la palabra aquí hasta que esa palabra no viene a nuestro corazón y se convierte en una semilla poderosa. Hasta entonces esa fe no va a tener ningún propósito. Es la fe. Si hay algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, es decirle, Señor, dame fe. Los discípulos dijeron, aumenta nuestra fe. Danos fe, Señor. El libro de los Hebreos dice claramente, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es un don de Dios. Solo está disponible cuando nosotros con humildad creemos en el sacrificio de Cristo.
le hago una pregunta ya para ir concluyendo. ¿Cuántos sermones usted ha oído a lo largo de su vida? ¿Cuántos sermones usted recuerda? ¿Cuántos sermones que usted escuchó cuando salió por la puerta, salió quebrantado y dijo, yo necesito esa clase de fe? Si usted tuviera 20 años de ser cristiano, ha oído un tanto de sermones. ¿Cuántos de esos sermones fueron semilla en el corazón suyo y produjo un cambio? La única fe verdadera, escúcheme esto, la única fe verdadera es aquella que produce cambio y transformación en su vida. Si todo lo que ha oído no ha producido cambio en su vida, esa no es una fe. La fe que cambia, la fe que te transforma, la fe que te acerca a Dios y te aleja del mundo, la fe que te humilla, la fe que te alcanza, que reconoce la grandeza de Dios, si tú recibes esa fe y esa fe te cambió la vida, esa fe vino del Dios soberano, porque es la fe que transforma. Es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aquel que debe creer que Él es galardonador de los que creen en Él. Es creerle al Señor. Es decirle, Señor, estoy aquí por tu gracia. Dame esa fe. Yo quiero esa fe, Señor. Y muchos de nosotros, hermano mío, tenemos la cabeza llena de información bíblica. Tenemos la cabeza llena de mucha doctrina y es bueno. Pero si eso no se traduce en un cambio de vida, será una doctrina muerta. Tiene que haber un cambio. Jesús lo dijo por oiga, hermano, Él dijo, a ustedes los van a reconocer por los testimonios que hacen, por su vida cambiada. Tiene que haber un cambio en su vida. Si no hay un cambio en su vida, esa fe es una fe muerta. Y esto es lo que el apóstol estaba diciendo. Romanos capítulo 4 y terminando ya en el versículo 4, 16 y 17. ¿Cómo Dios justifica al impío? ¿Cómo ese Dios santo puede perdonar al pecador con una perfecta justicia, como que si toda su vida hubiese estado libre de ofensa y enteramente libre de pecado? Dios justifica al impío cuando pone su confianza, su fe en la persona de Jesucristo como su Señor y personal Salvador. Jesús vino a los pecadores. Jesús vino a aquellos que estaban totalmente en la condición de pecador. Y Dios establece ese pacto. El milagro de Dios, hermano. Si alguien se cree autosuficiente, tan ciertamente como que viven ahora, serán condenados. Hombres justos, cuya justicia es enteramente el resultado de su propia obra, son ya sea engañadores o engañados. Pues la Escritura no puede mentir y lo dice muy claramente. No hay justo ni uno solo. El propósito de Dios es extender su mano al pecador, pero el pecador que reconoce su pecado. El sacrificio de la cruz de Cristo no tiene nada que ofrecer a un hombre que dice, yo no he pecado, yo no necesito. El sacrificio del Calvario es solamente para aquel que se humilla ante ese sacrificio y reconoce su maldad y entrega su vida y dice, Señor, yo necesito un cambio en mi vida. Yo solo no puedo. Yo confío en tu gracia. Es una obra milagrosa cómo Dios recoge al impío. Hermano amado, si algo Dios aborrece, es que Él tenga su mano extendida al pecador que está caído. Y el pecador, en vez de venir a sus brazos, se vaya a postrar al palo, al ídolo,
y confíe en sus obras. Si algo a Dios le entristece, es que Dios le muestre el amor al pecador en la persona de Cristo y le diga: tus pecados han sido llevados en la cruz. Aquí hay vida. Las palabras de Jesús: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Acércate. ¿Qué tienes que hacer allá? ¿No fue eso el dolor de Dios por los judíos, por los israelitas? ¿Por qué tienen que venir allá si aquí está mi misericordia? No tienes que pagar nada. Cristo lo hizo en la cruz. Solo tienes que recibirlo. Ese es el verdadero amor de Dios. No cabe en nuestra mente humana. Esto solamente es para los pecadores que reconocen. Cuando dice: Señor, ayúdame, yo no puedo. Solo tú puedes hacerlo en mi vida, Señor. Ya lo intenté. Ese es el secreto glorioso del cristianismo. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe. Y esa fe solo viene cuando la palabra de Dios ha sido expuesta y la recibimos en nuestro corazón con humildad y le decimos: Señor, aquí estoy. Hubo dos hombres que estaban en el templo. Uno oraba consigo mismo: Señor, te doy gracias. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de lo que gano, pero te doy gracias, Señor, porque no soy como este que está a mi lado, que es un pecador. Jesús, observando esto, le dijo: de cierto, el pecador decía, arrepentido, golpeándose el pecho: Señor, perdona mis pecados. Y Jesús dijo: este hombre fue justificado antes que el otro, porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. La gracia viene para el que se humilla. Esa es la grande bendición de Dios. Cierre sus ojos un momento y démosle gracias al Señor. Padre Celestial, gracias por tu divina palabra. Señor, tú conoces mi corazón, sabes lo que hay en mi mente y mi espíritu. Yo no puedo engañarte, Señor. Tú no puedes ser engañado. Yo te ruego, Padre, que tu palabra venga a nuestro corazón y a nuestra vida de una forma poderosa, que transforme, una fe que transforme nuestra vida. Estamos necesitados de ese poder. Señor, hemos sido llenos de mucha información bíblica, pero con poco fruto. Tú dijiste, Señor, por los frutos van a reconocer que son mis hermanos, que se amen los unos a los otros. Señor, no lo podemos hacer sin tu ayuda. Queremos postrarnos a tus pies como pecadores, Señor, que necesitamos tu perdón. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes. Recibe la gloria, la alabanza, y que nuestros labios publiquen tu alabanza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nuestras vidas. Queridos hermanos, yo predico esto con tanta convicción por una razón. Dios cambió mi vida. Yo conocí el pecado. El pecado destruyó mi vida, mi familia, todo completamente derrotado. Después de 9 días de estar en coma en un hospital, yo enfrenté la muerte. Y ahí, hermano, me di cuenta de cuánto yo había ofendido a Dios. Desde lo profundo del mismo infierno, en el momento de la muerte, yo vi mi cuerpo en la cama y mi espíritu salir. Clamé al Señor y yo dije: Señor, si hay un Dios ahí arriba, sácame de aquí y te entregaré mi vida. Y hermano, Dios tenía la mano extendida. De una forma milagrosa, al día siguiente yo estaba totalmente sano. Yo estaba en shock, yo no sabía qué había pasado. Yo salí de ese hospital caminando. Por primera vez en mi vida que yo recuerde, me arrodillé delante de Dios y con lágrimas yo dije:
Señor, perdóname, yo no te conozco, enséñame. Y desde ese día, hermano, que salí del hospital, me leí las Sagradas Escrituras, desde la primera página hasta la última, sin parar, sin parar. No comía, pero leyendo la Escritura. Y leía, y leía, y leía. Y mis ojos se fueron iluminando, mi vida fue cambiando. Yo dejé todo mi pasado. Y yo le puedo decir, he caminado con el Señor, hermano mío, no con la perfección que usted puede imaginarse, pero cada día y cada vez que envejezco más me apasiona la vida con Cristo. Esta es mi vida, yo nací para esto. He visto, hermano, todo lo que el diablo puede hacer. Por los años empecé los ministerios en el ministerio de liberación, echando fuera demonios. Era algo terrible. Echando fuera demonios, 10, 15 personas al día, echando fuera demonios. Lo que el demonio puede hacer en la vida de una persona. Pero Dios fue fiel y verdadero. Y hasta el día de hoy yo puedo testificar de su grandeza. Joven fui y he envejecido, pero he visto la fidelidad de Dios. Levante sus manos. Padre Celestial, gracias. Señor, esta palabra ha sido muy poco predicada en tu iglesia. Señor, no tiene que ver con prosperidad bíblica, no tiene que ver con riquezas ni con salud. Esto es algo más profundo, es acerca de cómo tú puedes justificar al impío. Y ahora, Señor, yo te doy gracias, porque esa obra gloriosa fue en mi vida. Cambiaste mi vida, mi matrimonio, mi familia, mis hijos. Y ahora estamos, Señor, delante de tu trono. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Te ruego, Señor, que esta palabra pueda ser revelada a sus vidas de una forma gloriosa y que pueda producir el fruto para la gloria de tu nombre. En Cristo nuestro Señor, yo los bendigo con toda bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.